Saludos jóvenes, bienvenidos al tema 5 de la unidad 4, en el cual veremos la troncal SCP-IAX, cuyo objetivo es definir cómo es un servicio o línea telefónica que funciona sobre IP gracias al uso del protocolo SCP-IAX, que se usa para el manejo de las conexiones digitales. Una troncal SIP, o trunk SIP, es un servicio o línea telefónica que funciona sobre IP gracias al uso del protocolo SIP, Session Initiation Protocol, un estándar de la IEFT que se usa para el manejo de las conexiones digitales. Este protocolo se utiliza para iniciar sesiones de usuario de manera interactiva sobre una conexión a Internet. Esto permite que la voz se convierta en paquetes de datos, y de esta forma se puede transmitir esta información a través de Internet. Es en este proceso en el que la troncal SIP enlaza el servicio de telefonía IP con la red de teléfono pública. Antes de la llegada de la fibra óptica, en tiempos del AXL, era recomendable contar con dos conexiones a Internet en las empresas, una para los datos y otra para la voz. Con las velocidades de banda ancha actual, que superan en la mayoría de los casos los 100 Mbps y puede llegar hasta 1 Gbps, esto no es necesario, pudiendo llevar en la misma conexión sin problema elementos como el correo electrónico o la navegación en Internet al mismo tiempo que las llamadas sin que éstas se vean afectadas. En esencia, los componentes que conforman el sistema de una troncal SIP son tres. Por un lado, está la centralita virtual o PBX-SIP, en la que todos los usuarios están conectados por medio de una red, permite realizar llamadas voz sobre IP, recibirlas, asigna las extensiones y, en esencia, gestiona las llamadas tanto entrantes como salientes. ITSP, proveedor de servicios de telefonía por Internet, cuyo papel es garantizar la conectividad a la red de telefonía desde la red IP, tanto desde dispositivos móviles como fijos. Es también el que se encarga de transportar las comunicaciones IP a través de redes IP privadas o públicas. Dispositivo de frontera o border element, es el que facilita la conectividad entre la red IP, la pública de telefonía y una red externa IP. Suelen estar administrados por el ITSP y puede ser desde un firewall SIP o un dispositivo de borde SIP que permite conectarse al servidor de seguridad o un switch que transfiere hacia y desde la red pública de telefonía. A través de estos elementos es como se consigue la conexión entre un dominio privado y uno público. Es decir, entre una red que se conecta a un sistema de telefonía o central telefónica, que está del lado del cliente o empresa, y la parte de esa misma red que se conecta con la red pública telefónica conmutada, que suele ser responsabilidad del operador o proveedor de servicio. Esta conexión es la que manejaría una troncal SIP para que la voz sobre IP salga de la red privada y llegue a los teléfonos de todo el mundo. Beneficios técnicos del SIP. Además de estas ventajas a nivel de usuario, el protocolo SIP también facilita la comunicación a nivel más técnico. El streaming y la señalización se envían por el mismo flujo de datos, lo que evita problemas de NAT, Network Address Translation, traducción de direcciones de red. Así, no es necesario abrir rangos de puertos para el tráfico RTP, protocolo de transporte a tiempo real. A esto se añade que SIP utiliza el protocolo JAX2, que permite enviar varias conversaciones por el mismo flujo, reduciendo así el ancho de banda necesario. El control de llamadas es stateless, sin estado, lo que significa que su petición de comunicación es tratada de manera independiente a cualquier comunicación anterior. Así, el servidor no necesita retener la información de la sesión o el estado de cada usuario durante la duración de múltiples peticiones. SIP necesita menos ciclos de CPU para establecer la señalización. Así, un servidor podrá utilizar más transacciones. En definitiva, el SIP es un protocolo que reúne todas las características de escalabilidad y eficiencia para ser utilizado con éxito por las voz sobre IP en el futuro y así facilitar las comunicaciones por audio y vídeo. Beneficios que aporta SIP. Esta es la herramienta que permite a los proveedores de los servicios de comunicaciones a través de voz sobre IP la posibilidad de conectar uno o más números a la PBX o centralita virtual del cliente, así como los diferentes DID, Directing Word Dialing, el nombre técnico que se les da a las extensiones para cada uno de los miembros de la organización. Elimina elementos como la necesidad de tener gateways de interface entre las redes IP y de telefonía o las conexiones PRI/BRI.
Entre los beneficios también se pueden contar la posibilidad de reducir los costes dado que solo necesitamos una conexión a Internet para tener comunicaciones de voz, eliminando la necesidad de contar con una línea telefónica para cada número. Es también el elemento que nos permitirá contar con un número local para los clientes de fuera de nuestras fronteras, recibiendo sus llamadas desde cualquier otro punto del mundo, así como todos los servicios que pueden ofrecer los proveedores de telefonía IP y las centralitas virtuales. Además, no están limitadas a la cantidad de puertos físicos de una tarjeta o chasis, permitiendo tantos canales de voz como sean necesarios, son más seguras que los circuitos tradicionales TDM, y cuentan tanto con la capacidad de una rápida implementación, ya que están basadas únicamente en software y no dependen de ningún despliegue, así como una fácil integración con cualquier sistema. Además, SIP tiene las siguientes ventajas. Se ahorran costes en los equipos tradicionales como primarios o redes RCS, ya que, para utilizar SIP, solo es necesario tener una conexión a Internet. Las llamadas son más económicas. El SIP permite a los proveedores de telefonía reducir costes de llamadas nacionales e internacionales, tanto internas como externas de la empresa. Permite llamadas múltiples. Al no depender del cableado, soporta mayor volumen de llamadas sin perder calidad. Permite la misma utilización de las direcciones SIP, independientemente desde donde se estén utilizando. Para este protocolo, no existen prefijos ni áreas como ocurre con la telefonía tradicional. Es un sistema con escalabilidad, es decir, se puede aumentar el número de usuarios, sin que ello ponga en compromiso la velocidad de respuesta. Esto también permite un número mayor de extensiones o de numeraciones de forma muy sencilla. Beneficios técnicos del SIP. Además de estas ventajas a nivel de usuario, el protocolo SIP también facilita la comunicación a nivel más técnico. El streaming y la señalización se envían por el mismo flujo de datos, lo que evita problemas de NAT, Network Address Translation, traducción de direcciones de red. Así, no es necesario abrir rangos de puertos para el tráfico RTP, protocolo de transporte a tiempo real. A esto se añade que SIP utiliza el protocolo JAX2, que permite enviar varias conversaciones por el mismo flujo, reduciendo así el ancho de banda necesario. El control de llamadas es stateless, sin estado, lo que significa que su petición de comunicación es tratada de manera independiente a cualquier comunicación anterior. Así, el servidor no necesita retener la información de la sesión o el estado de cada usuario durante la duración de múltiples peticiones. SIP necesita menos ciclos de CPU para establecer la señalización. Así, un servidor podrá utilizar más transacciones. En definitiva, el SIP es un protocolo que reúne todas las características de escalabilidad y eficiencia para ser utilizado con éxito por las voz sobre IP en el futuro y así facilitar las comunicaciones por audio y vídeo. Troncales IAX. IAX, Inter-Asterisk Exchange, fue diseñado como un protocolo de conexiones voz sobre IP entre servidores Asterisk, pero hoy está concebido para actuar en conexiones y clientes que soporten este protocolo. Su versión IAX quedó obsoleta por lo que en la actualidad su nueva versión es IAX 2. Utiliza un único puerto UDP, el 4569, para la comunicación entre dos terminales voz sobre IP, para señalización y datos. IAX es un protocolo flexible, robusto, muy simple y que permite manejar los códecs que se detallan en la siguiente tabla. Por lo que puede soportar virtualmente cualquier tipo de dato. Creado para dar prioridad a los paquetes de voz sobre una red IP.
Su tráfico es transmitido in-band, comunicaciones que tienen lugar dentro de un método de comunicación establecido previamente, es decir que al tener una administración interna, entonces puede existir una conexión directa con el servidor, por lo que las peticiones de tráfico enviado hacia el firewall serán mínimas, creando un firewall casi transparente, con la ventaja de una gran eficacia para trabajar en redes internas. Soporta trunking, es decir, un solo enlace permite enviar datos y señalización por múltiples canales. Cuando existen datos de múltiples llamadas, estas son manejadas como un conjunto de paquetes y entonces un datagrama IP puede entregar información para más llamadas sin crear latencia adicional. Los objetivos principales del protocolo JAX son: al ser un protocolo binario, sus mensajes usan menor ancho de banda y en las transmisiones de control y multimedia VoIP su consumo es mínimo. Tiene un soporte nativo para ser transparente a los NAT. Funcionamiento de AIX. El protocolo JAX para el funcionamiento de una llamada se divide en tres etapas. 1. Establecimiento de la llamada. El terminal le inicia una conexión y manda un mensaje new. El terminal llamado responde con un accept y el llamante le responde con un ACK. A continuación, el terminal llamado da las señales de ringing y el llamante contesta con un ACK para confirmar la recepción del mensaje. Por último, el llamado acepta la llamada con un answer y el llamante confirma ese mensaje. 2. Flujo de datos o flujo de audio. Se mandan los frames MLF en ambos sentidos con la información vocal. Los frames M son mini frames que contienen solo una cabecera de 4 bytes para reducir el uso en el ancho de banda. Los frames F son frames completos que incluyen información de sincronización. Es importante volver a resaltar que en IAX este flujo utiliza el mismo protocolo UDP que usan los mensajes de señalización evitando problemas de NAT. 3. Liberación de la llamada. Se libera la conexión cuando se envía un Realicen la autoevaluación de esta videoclase. Nos vemos en la próxima videoclase.